tienda terrenal, alma, muerte y resurrección, en un texto que mucha gente pasa por alto. Nos gusta más de la parte del versículo 10 en adelante, de segunda de Corintios 5, del 1 al 10. Allí, no sé si ustedes recuerdan lo que dice la Biblia, yo lo voy a repasar obviamente con ustedes. Allí hay una complejidad en la tendencia de cómo se ha interpretado el texto a través de muchos siglos. La gente ha confundido, y debo ser bien sincero, porque las palabras de Pablo, como dijo el apóstol Pedro también, el hermano Pablo, que escribe de una forma compleja a veces, y particularmente en la carta segunda de Corintios, Pablo es bastante complejo también, y particularmente ese texto de segunda de Corintios 5 es un poco incómodo de leer, no es tan sencillo de irlo viendo. Yo les invito a los que tengan una Biblia cerca, aunque la voy a proyectar el texto en la pantalla, y vamos a ir texto por texto viendo algunos detalles, pero si usted puede ir tomando algunas notas también en su Biblia, eso va a servir bastante. ¿Qué cosa dice ese texto? Miren, vamos a ir leyendo. Yo estoy leyendo de una versión que se llama Biblia de las Américas. Y yo no lo dividí en versículos porque a veces cuando un texto es complicado, y eso se lo doy extra, cópielo y póngalo, ya sea que lo copie digital o a mano, sin la división de los versículos, para que usted vea cómo también fluye mejor el argumento, cómo lo entiendes mejor, sobre todo cuando no es narrativa o cuando no es poesía, cuando es retórica, argumentos como las cartas del Nuevo Testamento. Siempre es bueno leer así. Acompáñeme y voy leyendo desde el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 10 de segunda de Corintios. Dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por las manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestido, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu Santo como garantía. Por tanto, animado siempre y siendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos ser desagradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué hay allí en ese texto? Allí hay la mayoría de los comentadores observan que Pablo pareciera que está infiriendo, que está discutiendo una perspectiva de dualismo o dicotomía, una perspectiva donde separa el cuerpo de otra cosa, que no lo menciona el texto, pero que los intérpretes asumen que es el alma. Y dicen, bueno, estamos hablando del alma. Y entonces por allí comienzan a hablar de que esto puede sostener la inmortalidad del alma y que cuando morimos, Pablo quiere separarse del cuerpo porque el cuerpo es malo, el alma es buena, etc. Yo quiero mirar con ustedes el texto desde el contexto del problema que tiene ese texto. No voy a hacer nada exhaustivo ni complicado en lo absoluto,
y tampoco pretendo dar la solución a todos los problemas del texto ahora, vamos a tener solo unos minutos, pero veamos el texto bien en su problema. Ese texto ha sido interpretado en el contexto de la base bíblica de la inmortalidad del alma, como les dije. La morada terrenal vista como el cuerpo y la morada celestial vista como el cambio que se experimenta cuando el alma pasa a otra dimensión. Y esa es una interpretación que parte desde el contexto de la teología clásica, y yo propongo que es influenciada por el platonismo y el neoplatonismo, y voy a explicar por qué. Miren, uno de los términos más mal utilizados, nosotros tenemos varios términos que tienen que ver con nuestra concepción antropológica de lo que es el ser humano, que nosotros usamos mal. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia en general, usamos mal. Uno de esos es el alma. Muchas veces utilizamos la terminología alma y nos traiciona el contexto teológico que nos rodea o en el que crecimos y decimos cosas que no son están de acuerdo con la Biblia, aunque nuestra intención no sea decir eso. Por ejemplo, yo siempre me llama mucho la atención y el otro día le llamaba la atención a una persona que dijo, fulano de tal, refiriéndose a alguien que se había muerto, y viene la coletilla, ¿verdad? Lo automático, que la gente dice, que en paz descanse. Entonces yo le hice una pregunta, era un compañero, yo le dije, ¿y hay alguna otra forma de descansar que no sea en paz? Tú le estás deseando que esté descansando en paz, pero ¿hay alguna otra forma? Se queda pensando y dice, bueno, si está descansando, está en paz. No, hay un preconcepto detrás de ese dicho, que no es un dicho que viene ni de la Biblia, ni del adventismo, ni del espíritu de profecía. Es un dicho que viene de concepciones de personas que entienden que si alguien muere, yo le deseo que esté en paz descansando en el cielo y no que esté en el otro término que usamos mal, que es la palabra infierno, que nosotros lo usamos mucho y no es un término bíblico tampoco. Y tampoco es un concepto que la Biblia discute, el término infierno. Y nosotros somos muy ligeros en los púlpitos cuando estamos enseñando la escuela sabática y utilizamos uno y otro de forma no correcta. Entonces, allí hay un contexto teológico, no viene de un vacío. Y es que hubo unos cambios en los fundamentos teológicos cristianos. Ustedes saben que el cristianismo surgió en un momento cuando el judaísmo estaba en boga, estaba en una etapa fuerte, aunque poco tiempo después de la muerte de Jesús, Jerusalén fue sitiada y destruida en el año 70 por el general Tito, una vez su papá, Vespasiano, se convirtió en el emperador de Roma. Él asedió y castigó muy fuertemente a Israel. Pero el contexto, si usted lee cómo los apóstoles y el mismo Jesús interpretaron la Biblia, se va a dar cuenta de que lo hacían de una forma muy simple, de una forma no compleja, y tenían un fuerte fundamento en el Antiguo Testamento. Hay una particularidad que el Nuevo Testamento destaca mucho, que es la tipología, o sea, los apóstoles tienden a ver a Jesús en todos lados y las palabras, las obras de Jesús en todos lados en el Antiguo Testamento. Fuera de allí, de ese contexto especial que tiene el cristianismo, no hay gran diferencia en la forma como la Biblia, el Antiguo Testamento, fue visto por Israel, el judaísmo, posteriormente a Israel, y luego el cristianismo. Sin embargo, en el siglo II hubo un cambio en los fundamentos teológicos. Y hay muchas razones, ahora no tengo tiempo de hacer todo el detalle, pero hay razones históricas que explican por qué hubo esos cambios. Ya el centro del cristianismo no estaba en Jerusalén y había una tendencia a diferenciarse y separarse bastante de lo que era el judaísmo, de lo que era Israel. De hecho, la iglesia se definió como el nuevo Israel
con un nuevo Moisés, con un nuevo fundador que es Jesucristo, con nuevas leyes, con nueva estructura. Ya en el siglo II es impresionante como en menos de 100 años la iglesia dio un giro increíble y tiene una razón de ser. Y es que la metodología, la forma como se estaba estudiando la Biblia, se fue influenciada, tomó prestado el formato de la filosofía, porque muchos conversos del cristianismo fueron filósofos, maestros de filosofía, y los que escribieron fueron ellos. Probablemente había un pueblo de a pie, un pueblo que no escribió nunca, que siempre permaneció fiel y que estudió correctamente el texto, pero de ellos no tenemos información. De los que tenemos información, entonces se ve que hay una influencia grande de la filosofía griega. Y lo que estaba en boga allí eran los primeros albores, el primer desarrollo de lo que se conoce como el neoplatonismo. Neo significa nuevo, platonismo porque es la filosofía de aquel famoso maestro de Grecia llamado Platón. Y en el siglo III hay todavía más una fortaleza, se afianza más la influencia griega, sobre todo en lo que tenía que ver con la inmortalidad del alma, la muerte y la resurrección. Se hizo mucho hincapié en eso. Y la teología, curiosamente, parte de allí más que del texto bíblico. Por eso, no toda la teología del cristianismo, y cuando hablo del cristianismo estoy hablando en general de todo, no toda esa teología tiene un fundamento muy claro en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Y eso es lo que pasa con todos estos textos. El neoplatonismo, de lo que yo estoy sugiriendo donde se tomó, es un movimiento filosófico que trató de resaltar y de reinterpretar las enseñanzas del famoso filósofo Platón. Y aunque el auge de ese movimiento ocurre en el siglo III, a partir del año 200, sus conceptos se gestaron por varios siglos, principalmente en el helenismo, o sea, en esa sección de Grecia que emigra, que conquista el oriente, que es lo que nosotros conocemos como el helenismo. La idea principal era el dualismo, lo ideal y lo corpóreo, lo ideal versus lo temporal o lo terrenal. Entonces, los teólogos cristianos comenzaron a concebir al ser humano a través de los ojos de las enseñanzas platónicas. Y lo que comenzaron a sugerir es que el ser humano estaba compuesto de más de un elemento. Existe un elemento abstracto dentro del ser humano que se llama alma, y que esa alma se contrapone a lo que se llama cuerpo. Y todo lo que es cuerpo es malo y todo lo que es alma es bueno. ¿Por qué? Porque pertenecen a dos dimensiones. Platón dividió toda la realidad en dos dimensiones. La ideal, entonces el alma pertenece a lo ideal y el cuerpo pertenece a lo terrenal. Por ende, el alma, como es de la dimensión ideal, el alma no puede morir. Y es tanto que hubo un teólogo famoso, que bueno, luego fue condenado por la iglesia misma, pero no por sus enseñanzas, sino porque se rebeló contra la administración de un obispo. Se llamó Orígenes, de final del siglo II, principio del siglo III. Orígenes sugirió incluso, que era de maestro de teología en una escuela que se llamaba Alejandría en Egipto, sugirió que el alma no solo es inmortal porque no muere, sino porque el alma tampoco nace. O sea, comenzó a equiparar al ser humano a la eternidad de Dios. Y ese concepto como que bañó, no de la que el alma no nació, sino que el alma no muere, como que cubrió toda la teología cristiana con relación a la muerte.
Repito, expliqué todo esto para enfatizar que eso no viene de la Biblia, sino de cómo una metodología comenzó a interpretar términos bíblicos e ideas bíblicas, una metodología no bíblica, sino una metodología filosófica. El concepto del alma como algo separado del cuerpo, así como la superioridad de la primera sobre lo terrenal, son frutos de esa influencia. Platón influenció más en el cristianismo que en los griegos. Fíjese que Platón vivió 400 años, 500, casi 500 años antes que Jesús, y nunca imaginó que iba a influenciar una religión totalmente diferente y separada de las religiones que promovían en Grecia. Y él dejó como sembrado la metodología a través de la cual se hacía interpretación bíblica. Y eso pues comenzó a hablarse de la inmortalidad del alma. El alma, y la mayoría de los cristianos hoy por hoy no creen que alguien puede desaparecer. Después que tú existes, pues estás condenado a la eternidad. Para lo bueno o para lo malo. O te salvas eternamente o te condenas eternamente. Nosotros creemos en eso, pero no en una condenación viva, estando tú vivo. Sí, la vida eterna existe y la muerte eterna existe, pero los cristianos hablan hoy por hoy, y repito, cuando digo los cristianos estoy hablando de denominación, no estoy hablando de un estado espiritual, estoy hablando de denominaciones. La mayoría de las iglesias que se llaman cristianos, la mayoría, le estoy hablando de la inmensa mayoría, creen que tú o vives eternamente o, en el cielo o vives eternamente quemándote en el infierno, según utilizan el término que nosotros también usamos malísimo a veces en el contexto del adventismo. Vamos al texto entonces, rapidito. Miren, es 2 Corintios 5. 2 Corintios es una carta muy singular. A mí me encanta esa carta. Yo hice mi tesis basada en un texto de Corintios, no en el capítulo 5, pero me encanta. Esa carta es muy interesante porque fue escrita en circunstancias muy complejas. Nosotros imaginamos a Pablo como un hombre que siempre estaba tranquilo, muy respetado. Sin embargo, cuando él escribió 2 Corintios, estaba en situaciones totalmente diferentes a la tranquilidad o a ser respetado. Y Pablo escribió Corintios en el camino. Usualmente él escribió desde 3 o 4 lugares que tenía quizás su oficina y tenía sus secretarios, sus amanuenses, personas que él le dictaba las cartas y lo escribían. Pero esta carta en particular, Pablo la escribe cuando él tiene que salir de Éfeso, según registra el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, después del escándalo que se armó allí por la diosa Diana. Pablo tiene que salir. Pablo estaba muy mal con la iglesia de Corinto, había mandado unas cartas muy fuertes. Algunas de esas cartas no existen ya, desaparecieron por alguna razón, voluntad de Dios. Y permanecieron 2 de 4 cartas probablemente que él envió a Corintios. Nosotros tenemos 2, y en esa segunda, él está defendiendo su ministerio de una forma que te muestra que estaba recibiendo ataques muy grandes. Por eso Pablo, la estructura misma de la carta es como difícil de seguir una sola idea, como en 1 Corintios, por ejemplo, que él escribió estando bien tranquilito en Éfeso, pero el flujo de la retórica, o sea, la forma como él organiza los argumentos en esta carta, hacen bien desafiante interpretarla. Y el tema del capítulo 2 hasta el capítulo 7 es la defensa de su ministerio. O sea que Pablo en el capítulo 5 está hablando en el contexto de la defensa de su ministerio. En el capítulo 2, Pablo está detallando algunas de las razones por las cuales él está sufriendo y su relación con Corintios. Él comienza a hablar con ellos de que él quiere arreglar las cosas y que él mandó una carta fuerte, etcétera, etcétera. En el capítulo 3, Pablo enfatiza su ministerio a la luz de una nueva cristología del pacto.
y es una nueva eclesiología que propone, etcétera. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios, él habla de algunas situaciones difíciles que él ha tenido que enfrentar por causa de ese ministerio. En el capítulo 3 él lo destaca y dice, mi ministerio es el ministerio pues del nuevo pacto, es el ministerio del Espíritu. Y ese mismo ministerio le trajo vicisitudes. En el capítulo 4 es donde él dice, he sido abatido, pero no estoy derrotado, he sido atacado, pero no estoy caído, etcétera, etcétera. Es donde él habla de todas las situaciones complicadas que ha tenido. Entonces el capítulo 5, la primera parte, porque en la segunda parte ya le entra una parte más teológica, donde habla del que está en Cristo, es una nueva criatura, y habla del ministerio de la reconciliación, etcétera. Pero en la primera parte del capítulo, él destaca la superioridad de la esperanza sobre las pruebas, partiendo de un símil bien interesante, una comparación. Él compara su cuerpo o el cuerpo de nosotros con una tienda de campaña. Él construía eso, o sea, estaba bien relacionado a eso. Entonces, él está hablando de esa tienda de campaña y es en ese contexto donde está destacando lo superior de lo que nos espera, comparándose con lo mal que le está pasando. Él está pasando difícil, él dice, pero no importa, porque esta tienda es terrenal, este cuerpo se destruye aquí, pero me espera una esperanza mejor en el cielo. Eso es lo que le está diciendo en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 10. Repito, del 11 en adelante cambia el tema. Y eso es muy común en 2 Corintios, que Pablo cambia rápido de temas. Miren, vamos a ir argumento por argumento aquí. Él dice, porque si la tienda terrenal, que es nuestra morada, eso es, así él comienza diciendo, es destruida, tenemos en Dios un edificio. Repito, él está hablando en base a lo que está pasando trabajo y tiene situaciones difíciles. Entonces, en base a eso es que él dice, si esta tienda terrenal, ¿a qué se está refiriendo? Los intérpretes normalmente dicen, cuando él habla de tienda terrenal, está hablando del cuerpo. Cuando habla del edificio y la casa que no es hecha de mano, está hablando del alma. Pero eso es una interpretación que viene por consecuencia por consecuencia de la influencia teológica que le he dicho. Pero él dice, esta tienda terrenal no está hablando, no está haciendo diferencia entre cuerpo y alma, está hablando del ser en sí, de todo su ser, de su vida, está hablando de la vida. Dice, si esta tienda es destruida, nosotros tenemos una esperanza, tenemos un edificio que no es hecho por mano, etcétera. No puede ser una referencia al cuerpo como un ente separado de algo que se llame alma. Es claramente una alusión a la vida en forma general, lo que Pablo está haciendo aquí. Hay una diferencia que Pablo dice allí donde él menciona tienda. A ver si puedo poner un highlighter aquí. Ahí donde él dice, si la tienda, la palabra que él usa es la palabra skenos, que quiere decir el lugar donde tú habitas, pero es una tienda de campaña, de esa que son de lona, de parte exterior. Y luego dice que es nuestra morada, es destruida. Nosotros tenemos un edificio y utiliza la palabra oikodome allí, un edificio, una estructura fuerte, dice una casa. O sea, él está haciendo una diferencia allí. Y por ende, él no puede estarse refiriendo a algo que está continuando. O sea, no es algo que yo tenía aquí que se salió de mí y se fue para el cielo. Él está hablando de dos cosas totalmente diferentes. O sea, lo que él está comparando es su cuerpo aquí en la tierra, que está pasando situaciones, que su vida completa es la que está pasando situaciones difíciles, y luego entonces lo compara con lo que le espera en el cielo. La interpretación puede ser que Dios tiene un mejor cuerpo, una estructura mejor para los seres humanos después del momento de la resurrección. Esa es una interpretación más cercana a lo que pareciera que el texto está diciendo. Y por ahí yo tengo un buen amigo que escribió una tesis sobre esto, bastante interesante. Y por ahí hay mucha tela por donde cortar, es lo que le quiero decir, porque hay personas que han escrito bastante,
de esto hay mucho, mucho que decir, pero probablemente Pablo está sugiriendo cómo será, porque esta estructura que nosotros tenemos de cuerpo, de vida, porque nosotros tenemos una concepción monista del hombre, del ser humano, o sea, yo no soy cuerpo y alma, yo soy un ser que está compuesto de espíritu de vida que me dio el Señor y está compuesto de algo material, ¿verdad? Pero que son indivisibles, inseparables. Pero cuando yo muera, ¿qué es lo que el Señor va a llevar al cielo? Y cómo el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Y es lo que él comienza a discutir, ¿verdad? Dice, pues, en verdad, en esta morada gemimos y anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Normalmente se puede entender que es que Pablo, y he leído personas que dicen eso, quiere morir para ir al cielo. Dice, yo gimo, yo anhelo ser vestido por lo celestial, o sea, quiero morirme para irme para el cielo. Pero lo que parece enfatizar el apóstol aquí es que él quiere ser transformado. Su idea es que necesitamos un cambio en el momento de la resurrección nosotros. Dios tiene algo nuevo para nosotros que no tiene nada que ver con nuestros cuerpos terrenales. El mismo Pablo, pero en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, dice que cuando nosotros resucitemos, seremos transformados. Seremos transformados. La resurrección, y aquí viene el punto clave, pareciera que es una nueva creación, porque él hace una diferencia. Él dice, este cuerpo, esto es una tienda. Lo que Dios tiene para mí en el cielo es una casa. Que tampoco se desvíe del texto diciendo, no, lo que pasa es que Dios no tiene un hogar allá en el cielo. No, no, está hablando de estructura, de lo que tú eres. Y lo que el texto está sugiriendo es que la esencia de lo que tú eres aquí en la tierra no será lo que tú serás en el cielo. Tampoco está diciendo el texto, no me vayan a malinterpretar, que usted va a ser alguien diferente. Bueno, yo espero que sí será alguien diferente cuando esté en el cielo, pero no es que Dios va a inventar algo nuevo con usted allá en el cielo, sino hay una continuidad, obviamente. Al cielo irá, la sierva de Dios dice, lo único que irá de nosotros al cielo es nuestro carácter, ¿verdad? Lo que preservaremos, nuestra actitud, lo que Dios santificó, lo que Dios purificó de nosotros, pero obviamente no es suficiente. Tenemos que experimentar la transformación y yo creo que el texto me da la libertad, me da la posibilidad de entender que Dios va a hacer algo nuevo, una nueva creación. Y tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Qué queda de mi cuerpo después de unos años o qué sé yo, apenas días? ¿Qué queda? A veces queda osamenta, los huesos, el esqueleto. A veces no queda nada. ¿Qué pensar con aquellos que quemaron y lo volvieron cenizas? Los que murieron en la estaca o los que deciden ahora ser cremados. ¿Qué tal con aquellos que mueren pues destrozados o por fieras o por alguna cosa? ¿Qué sé yo? Obviamente lo que Dios tiene que hacer en la resurrección es una nueva creación de nosotros. Que como que nosotros tendemos a imaginar que cuando Jesús venga y nos llame de la tumba, entonces vamos a salir igualito así nosotros porque como fuimos a la tumba. Y a veces no pensamos en el proceso. Es claro que es una nueva creación. Porque asimismo, sigue diciendo Pablo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser revestidos. Nosotros queremos ser vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, anhela, no es la muerte que la anhela, es la transformación. Él quiere que lo mortal sea absorbido. Él está explicando, no solo lo que él desea que ocurra, él está explicando cómo será el proceso de la resurrección o cómo será el proceso de la transformación. Y esa terminología, lo mortal será absorbido, no será transformado, no será mejorado, será absorbido. Y eso, misterio de Dios, ¿cómo lo hará? ¿Qué pasará? ¿Cómo
cómo va a permanecer mi individualidad, etcétera. Pero no quiero complicarles esto ahora, pero es lo que Pablo está diciendo. El hecho de que lo mortal es absorbido por la vida es una clara demostración que el apóstol tampoco está sugiriendo la continuidad de algo humano. Está hablando de algo nuevo, de una transformación. Por ende, no puede haber un alma que se vaya para el cielo. No puede haber una continuidad, hay una ruptura. Existe la continuidad de que Ángel tendrá la conciencia en el cielo, pero habrá una nueva creación. ¿Qué queda de Adán? ¿Qué queda de Noé? ¿Qué queda de Abraham? Obviamente, Dios creará su carne otra vez. Dios creará y el cielo, pues traerá, hay muchos desafíos que ya será que nos convenzamos, porque no solo los muertos resucitados irán al cielo, también habrán gentes vivas que irán al cielo y también experimentarán una nueva creación, una transformación. El argumento número 2 dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Yo lo dejé así mismo, aunque esa no es la mejor forma de explicar lo que el texto está diciendo en sí. Y puse otro texto allí para que lo vean más claro. Porque por fe andamos y no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Ausente no es la mejor traducción del verbo ekdemeo, que es el verbo que aparece allí, se traduce como estar ausente. Y es donde viene la confusión. Obviamente, el que tradujo al español aquí le tenía el preconcepto de que yo estoy ausente del Señor, yo salgo, habitamos en el cuerpo y estamos ausentes, pero yo puedo estar ausente del cuerpo y cerca del Señor. O sea, mi cuerpo y el Señor son incompatibles, es lo que está sugiriendo una idea así. Sin embargo, me gusta mucho cómo traduce la Biblia de Jerusalén el texto. Mire cómo lo dice. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo vivimos desterrados lejos del Señor. Y eso sí es lo que dice el texto. El verbo ekdemeo significa desterrar, posicionar geográficamente un ente lejos de otro. Entonces, lo que está aquí es un cambio del sentido de los argumentos. Ahora no es implícita la idea del cuerpo. Pablo está hablando en la primera parte del texto, está hablando, cuando digo el texto de la perícopa, de lo que estamos estudiando, habla del cuerpo y usa el término tienda, pero ya él dice cuerpo aquí. Lo que te da la evidencia que cuando él está hablando de tienda antes, está hablando de su cuerpo, de su ser. Y ya cambia también a la interpretación del apóstol. O sea, él está diciendo, cuando me hablaba de tienda, lo que estoy hablando de mi cuerpo, y él creía que la tienda, pues, es el cuerpo. El cuerpo terrenal tiene una distancia con Dios, que será reducida o anulada una vez ocurre la resurrección. Es lo que él está diciendo. Yo estoy animado porque mientras estoy aquí en la tierra, pues estoy lejos de Dios, pero estoy seguro que yo cobro ánimo porque yo prefiero no estar ausente del cuerpo, o sea, no estar en esta condición que estoy aquí, sino ya haber experimentado la transformación y habitar con el Señor. Es lo que él está diciendo y es lo que el texto nos permite mirar. ¿Qué más nos está diciendo? Y con esto ya voy cerrando la idea. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La inmortalidad del alma desarrolla la idea de un juicio punitivo. Y dicho juicio no se fundamenta solo en el castigo, sino en la idea de que el alma nunca muere. Por ende, el juicio no tiene un fin, el juicio es eterno. Y el castigo y la recompensa son vistas de lados opuestos en el concepto bíblico y el concepto de la inmortalidad del alma. O sea,
La inmortalidad del alma, el castigo es un hecho que se extiende por la eternidad. Y el juicio es lo que te condena a eso. En la Biblia, el juicio es un proceso y Pablo aquí está resaltando el proceso porque él dice que nosotros comparecemos ante el tribunal. Cuando yo comparezco ante un tribunal es porque yo tengo un caso y ese caso se procesa, se ventila y luego se ejecuta un veredicto. Se dicta un veredicto y se ejecuta un veredicto. Esa es la diferencia. O sea, Pablo está haciendo exactamente lo opuesto a lo que es, a lo que los que sostienen la inmortalidad del alma creen que le está diciendo aquí. Él está hablando de un juicio que es un proceso donde yo comparezco ante el tribunal y soy juzgado mientras estoy en el cuerpo. Dice, se ha recompensado por los hechos que estando en el cuerpo yo hice. Y todo el juicio pasa mientras yo estoy en esta etapa. Acuérdense, cuando Pablo habla de cuerpo, él está hablando de tres cosas aquí. El cuerpo, la transformación y en lo que yo soy después de la transformación, que ocurre en la resurrección o en la segunda venida de Cristo cuando los vivos sean transformados. Pablo no hace una apreciación dicotómica de este verso. No, él no está haciendo algo dual, algo que está hablando de alma y cuerpo. El ser humano presenta su cuerpo, o sea, su vida, para ser juzgado mientras estamos aquí. ¿Qué conclusiones podemos llegar aquí? Número uno, hay muchas conclusiones alteradas por el contexto platónico y neoplatónico en la interpretación de 2 de Corintios. Aquí no es 3, sino 5. 5 del 1 al 10. Escribí 3, pero repito, es 5. Muchos identifican el aspecto dualista del alma y del cuerpo en los argumentos de Pablo. Las ideas dualistas no se pueden sostener en una mirada exegética del texto, como lo hemos visto. Pablo está enfatizando más bien la naturaleza del cuerpo terrenal, la transformación necesaria en el momento de la resurrección. Y Pablo parece sugerir que la resurrección será una especie de nueva creación para el ser humano. Yo creo que eso hace más sentido con la Biblia, eso concuerda con el contexto general de la Biblia, concuerda con la visión bíblica de lo que es el ser humano, con la visión bíblica de lo que será el reino de los cielos, o lo que es el reino de los cielos, y con la esperanza que nosotros debemos tener hoy de ser sostenidos, y quiera el Señor que esta tienda terrenal pronto deje de existir y que sea transformada en el edificio, como dice Pablo, en la casa que Dios tiene preparada para nosotros en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en este día.